buenas noches, mis hermanos. Qué bendiciones estar un día más con todos ustedes. Nosotros acá desde nuestro hogar, ¿verdad? Dando un tiempo para buscar y conocer del Señor, y así ustedes también allá en casa buscando del Señor hoy. Así es, así que bienvenidos a nuestra reunión, ¿verdad? A nuestra reunión familiar, en donde podemos seguir aprendiendo, estudiando. Así que qué bueno, ¿verdad? Que de esta manera podemos vernos. Así que reúnanse ustedes allí en casita, pongan atención y sean bienvenidos para que juntos podamos tener este tiempo con el Señor. Hoy martes 16 de marzo del 2021, ¿verdad? Cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Va avanzando, la vida de algún modo nos lleva a tratar de vivir en cierta normalidad, ¿verdad? Pero vemos cómo las circunstancias nos llevan a ver la realidad de lo que estamos viviendo, aún con medio de una pandemia en la cual los países están tratando de salir adelante a su modo. No tenemos protocolos para regreso en los cultos. Se ha dado esta venia, ¿verdad?, del gobierno de poder hacer cultos en fase 2, pero curiosamente son 20 personas en lugares abiertos y 10 personas en lugares cerrados, lo cual es realmente... Es como nada, ¿no? Es como nada. Así que vamos a seguir en la situación actual hasta que el Señor nos indique otra cosa. Así que damos gracias al Señor de que a pesar de todas las circunstancias, el que quiere buscar de Dios le va a buscar, ¿verdad? No hay excusa. El que quiere más del Señor, el que quiere crecer, el que quiere madurar en Cristo, va a crecer. Así que en eso estamos, mis hermanos. Seguimos adelante en medio de todo esto y damos gracias al Señor por eso que nos da la oportunidad de hacerlo. Bueno, vamos a leer. Les invito a que abran su Biblia en Salmo 145. Es un salmo que tenemos varios cantos en la iglesia de este salmo. Y vamos a leer algunos versículos para decirle al Señor, ¿verdad?, lo que realmente nos convoca el día de hoy. Dice así, Salmo 145:1: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, o sea, no se puede calcular. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo, dice, publicaré tu grandeza. Eso es lo que yo quiero hacer, publicar las grandezas del Señor con mi vida, con mis hechos, con mi corazón, con todo lo que hago, ¿verdad? Es lo que el salmista expresa, en este caso David, y así nosotros somos convocados, ¿verdad?, a recordar la grandeza del Señor, cuán bueno ha sido, y proclamar esa grandeza. Vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor, para que en verdad Él sea el centro de este tiempo y podamos bendecir su nombre. Así que vamos a hacer una oración. Le invito a que pueda cerrar sus ojos ahí en casita y oremos. Señor, te damos gracias, tú eres bueno, por tu misericordia, tu grandeza, tu bondad, Señor, para con nosotros. Amén. Gracias por este tiempo, el que nos das la oportunidad, Señor, de madurar, de crecer, de conocerte más, Señor, a través de tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque has sido bueno. Como dice el salmista, Señor, te exaltamos, Señor, y bendecimos tu nombre siempre, Señor. Así es, Señor. Por tus Gracias. grandes obras, por tu grandeza vista, Señor, de manera tan evidente en nuestras vidas. Has tenido tanta misericordia, has sido tan bueno. Por eso te damos gracias, Señor, por este nuevo día en el cual nos das la oportunidad de congregarnos, de estar juntos, para conocer más de tu palabra, para exaltar tu santo nombre y para dedicar tiempo, Señor, a lo que realmente requiere de nuestro tiempo y de nuestra vida, que es buscarte a ti. Amén. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, lo que harás, y dedicamos este tiempo a ti con todo nuestro corazón, a través de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a tener unos cánticos, ¿verdad? Y les invito a que podamos adorar juntos al Señor. Sobre las nubes con poder y gloria vendrás, volverás, Rey de justicia y de misericordia, Jesús, Hijo de Dios. A tus escogidos con voz de trompeta, tus ángeles reunirán, y las naciones que en ti no creyeron, entonces lo
siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Bienaventurado el siervo que firme encuentres en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes en ti, Señor. Por favor, ten compasión de nosotros, Señor. Somos personas tan débiles. Por eso necesitamos de ti, Señor. Y esperamos en ti, Jesús. Y te esperamos a ti. Queremos y anhelamos, Señor, más de ti en esta vida, en esta tierra. Que nos ayude, Señor, como dice tu palabra, a permanecer hasta el fin. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti con todas mis fuerzas. Dios, haz tu
mis hermanos, después de este tiempo de adoración, en verdad, cuando lo aprovechamos y podemos cantar al Señor, ¿verdad? Con entendimiento, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando de adoración, específicamente de acción de gracias, así que vamos a continuar. Así es, así que vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Estamos en Romanos capítulo 1, hablando de, en cuanto a la adoración, la alabanza, todo lo que entregamos al Señor, todo lo que implica, todo lo que debemos de dar a Él, y dentro de eso venimos hablando de esto de acción de gracias. Y vamos a aprender, o venimos ya aprendiendo de la semana anterior, acerca de cómo es que vivimos en una sociedad tan falta de agradecimiento a veces, tan falta de reconocer a Dios. Y no hablo de la sociedad que nos rodea. Yo estoy hablando de nuestra sociedad, ¿verdad?, cristiana, de los que somos su pueblo, sus hijos, cómo a veces llevamos una vida, ¿verdad?, tan falta de agradecimiento para Dios. Y esto es importante. ¿Y por qué digo de su pueblo, sus hijos? Porque como alguien que no conoce a Dios, inconverso, va a agradecerle. O sea, no van a agradecer a Dios porque no lo conocen. Nosotros sí debemos de tener esto, y debe ser parte de nuestra vida. No es agradecer de labios o agradecer solo con expresiones, sino que también es una vida de agradecimiento para Dios, es una forma de vivir. Y dentro de esto venimos hablando entonces en Romanos capítulo 1, en donde estamos aprendiendo cómo es que empieza toda una decadencia para los que son, ¿verdad?, hijos de Dios. Cómo es que un hijo de Dios se aparta y se separa de no solo de Dios, sino de vivir una vida de agradecimiento a Él, una vida que lo honre, una vida que lo adore, que lo alabe. Cómo es que el hombre, mujer, ¿verdad?, todos pueden llegar a caer en este proceso, que es un proceso, ¿verdad?, hacia abajo, como una decadencia. Y aún así estar en la iglesia, y aún así llamarnos pueblo de Dios, y aún así llamarnos sus hijos, ¿cierto? Y todo. Pero vivir una vida, en verdad, opuesta a nuestro Señor y opuesta a la vida a la que Él nos llamó, que tiene que ver con adorarle, con rendirle toda nuestra vida, nuestro ser. Y esto incluye lo que venimos hablando. Así que venimos aprendiendo de esto para entenderlo, que nos dé claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, y que de esta manera nosotros podamos esforzarnos, ¿verdad?, en cambiar nuestra manera de vivir, y cada día más apegarnos a vivir como Dios manda, a vivir como a Dios le agrada, a vivir como debe hacerlo un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, todos somos llamados a vivir y a honrar a Dios de esta manera. Todo esto se junta con, además, siempre digo, con que venimos hablando del temor del Señor. Si todo esto va de la mano. Así que abra por favor su Biblia en Romanos capítulo 1, ahí en casita, y vamos a leer nuestros 2 versículos en los que venimos, ¿verdad?, basándonos. Pero estamos hablando de todo el capítulo, casi todo el capítulo 1, pero vamos a leer los versículos como que tenemos de base ya. El 20-21 de Romanos capítulo 1, y dice así el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, ¿verdad?, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas que vemos, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. En el Salmo 14:1 también podemos ver que dice, ¿verdad?, la palabra en el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y vemos que después ese versículo hacia abajo habla de lo mismo que venimos leyendo aquí en estos versículos de Romanos. También dice lo mismo el Salmo 53:1. Comienza diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vemos cómo estos salmos y Romanos viene hablando de lo mismo. La palabra, ¿verdad?, de nuestro Señor, si queremos comprobarla, vamos a ver
que ella misma se confirma, que la palabra corrobora ella misma, ¿verdad? Acerca de estas verdades impactantes, digo yo, para el hombre. Qué importante, vemos en este capítulo 1 de Romanos, vemos en estos versículos, ¿verdad? Del Salmo y muchas otras, ¿verdad? Yo a modo de ejemplo les hablo del Salmo 14, del 53, para que después ustedes en su casa lo vean, que corrobora, ¿verdad?, lo que venimos estudiando en Romanos capítulo 1. Corrobora la palabra y la condición, ¿verdad?, del hombre. Esta condición que a través de la palabra vemos que Dios conoce, que Dios sabe. Y vemos cómo la palabra nos muestra y nos da claridad de esto. Cuando nosotros analizamos y revisamos esto, nos vamos a dar cuenta que viene desde antes, ¿verdad? Pero aquí desde el 18 claramente, hasta avanzar el 32 en Romanos capítulo 1, y los salmos que yo le daba de ejemplo y muchos otros que podemos revisar y ver cómo todo esto nos muestra y nos aclara la condición del hombre. Pero lo interesante que debemos de tener claro es que no solo nos muestra la condición del hombre, sino que nos muestra que Dios lo sabe. Que Dios también tiene claridad y Él en primer lugar. Por eso veíamos la semana pasada que el versículo 18 comienza diciendo porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y cuando avanzábamos nos damos cuenta que se corrobora y se completa el hecho de que Dios conoce la condición humana. Cuando la palabra dice, eso lo vimos la semana pasada, que la ira de Dios se revela, yo explicaba la semana anterior que muchos piensan como que poco menos la ira de Dios se revela es como que Dios está mandando algo del cielo, ¿verdad? Que nos va a doler, que nos va a dañar, va a haber un terremoto, va a ocurrir esto, y todos lo asocian, la ira de Dios se revela. Y yo les explicaba, y espero que hayan tenido claridad de esto, que no se refiere a eso, sino que se refiere a que Dios, ¿verdad?, se muestra, a que a través de esto podemos conocer a Dios, entender cómo piensa, entender cómo ve las cosas. Yo les explicaba que es como a veces nosotros decimos, y ahora conozco tu forma de ser, y ahora conozco tu forma de pensar. Haga de cuenta que la ira de Dios se revela desde el cielo, a eso se refiere a eso, se refiere a mostrarnos, ¿verdad?, con claridad, cómo ve Dios la condición del hombre, cómo el Señor, ¿verdad?, nos muestra claramente lo que Él piensa, lo que Él siente. Y esto lo corrobora la Biblia en muchos versículos. Por eso yo les daba como ejemplo el Salmo 14, 53. Porque cuando nosotros estudiamos otros versículos tenemos claro que el Señor no tiene comunión con el pecado. Hay muchos versículos que hablan de cómo el Señor, ¿verdad?, aborrece el pecado. Y cuando nosotros leemos que la ira de Dios se revela, se refiere a eso. Dios se muestra a nosotros, Dios muestra y da a entender, se da a entender al hombre. Es decir, está claramente el Señor mostrando, expresando, mostrando cómo Él es, su carácter, todo con respecto al pecado. Por eso dice la ira de Dios se revela desde el cielo, y todo lo que continúa diciendo después es con respecto al hombre. Y esto es muy importante porque yo les hablábamos, ¿verdad? Y hoy día, bueno, también vamos a venir hablando de eso, de cómo a veces el ser humano se engaña a sí mismo y quiere creer en su corazón que Dios lo entiende en este sentido, ¿no? Por el pecado, que ocupan la misericordia, la compasión y todos los sinónimos y cualidades con respecto a esto de Dios para pecar, para fallar, para ser livianos con respecto a esto, pensando que Dios los entiende, que no importa, y muchas cosas parecidas, que el Señor, ¿verdad?, como Jesucristo vino, como que eso provoca que Dios sea más tolerante al pecado, o como que es permisivo. Pero cuando nosotros leemos, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo explica estas tremendas verdades con respecto a Dios, a lo que Él es, a su deidad, a nuestro Señor, todo, aquí queda clarito. Entonces, si alguno estaba confundido y confunde estas palabras, ahora esperamos que tenga claridad. Claro. Cuando habla que la ira de Dios se revela desde el cielo, es decir, Dios se muestra a nosotros. Lo que pasa es que hay dos cosas que aclarar. Primero, cuando habla esto, es una idea simple, pero habla de la soberanía de Dios, ¿no? O sea, claro, el ser humano
merece la ira de Dios. Y eso es algo importante de entender. O sea, por eso nosotros a veces objetamos la idea de la ira de Dios, porque la igualamos con la ira humana. Y ahí es donde está la segunda aclaración. Primero, el ser humano sí merece la ira de Dios. O sea, eso es innegable, ¿verdad? Claro. La raza humana merece la ira de Dios. Sí, por el pecado. La paga del pecado Claro, es muerte. muerte. Y lo segundo, nosotros igualamos, porque ese es el problema del temor de Dios. Claro. Igualamos a Dios con el hombre. Comparamos la ira del hombre con la ira de Dios y rebajamos a Dios a la ira del hombre. Que la ira del hombre no tiene relación con la ira de Dios, porque la ira del hombre solo tiene razones personales egoístas o un deseo de venganza. Esa es la ira del hombre, ¿no? Cuando te hacen algo que no te gusta, te airas, ¿no? Y si alguien te hace daño, quieres venganza. En cambio, no debemos olvidar que la ira de Dios no tiene relación con la ira del hombre. Es completamente justa en relación a su carácter, ¿no? Claro. Es por eso que a nosotros nos cuesta a veces el simple hecho de tomar una palabra y no entenderla en profundidad de lo que está tratando de decir. Podemos confundir lo que realmente la Biblia nos quiere expresar. O sea, lo que está hablando el apóstol Pablo es lo verdaderamente justo para la raza humana. Lo que la raza humana merece, sin duda, es que la ira de Dios se revela desde el cielo. O sea, desde el cielo es revelada la ira de Dios en contra de la raza humana, ¿verdad? Y por eso Cristo vino y nos dio salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ¿no? No sea parte de la ira de Dios, sino sea hijo de Dios. Y lo otro es bajarla o rebajarla al carácter del hombre. Por eso debemos de tener mucho cuidado, ¿no? No tiene sentido de nosotros... No tiene sentido el hecho de que rebajemos la gloria de Dios y la comparemos a nivel de hombre, porque en realidad no tiene ninguna relación. Por eso no podemos simplemente, al oír la palabra ira, asimilarla Claro, la a asimilamos. un concepto humano. Claro. Por eso, uno de los ejemplos que siempre hablamos es eso, que como se compara con la del hombre, se piensa que hablar de ira es como, me va a pasar algo malo, ¿no? E incluso es importante entenderlo porque la idea del apóstol Pablo no es proclamar el evangelio. O sea, no es tan solo decir, bueno, la ira de Dios, pero no, la idea del apóstol Pablo es demostrar la necesidad absoluta de salvación del hombre. Porque lo que el hombre merece y lo que se revela desde el cielo es la ira de Dios, porque eso es lo que el hombre merece, es lo que la raza humana merece. Pero Pablo dice, pero el hombre tiene una necesidad absoluta por esta causa de la redención o de la salvación, ¿no? Del evangelio por medio de Cristo. Sí, y la semana pasada hablaba, bueno, espero que se haya entendido, acerca de entender la realidad de la salvación, Claro. versus cuán malo es el pecado. O sea, Claro. cuán malo es, no es así de simple, sino de poder comprender la condición del hombre y cómo Dios tan grande. O sea, lo grande de la salvación. Claro. Por eso, incluso el cristiano actual ha rebajado esto de la salvación y el evangelio como una oferta, que es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Claro, Pero es por eso, por la carencia de temor de Dios, lo grandioso que es la salvación que tenemos, lo grandioso que es la redención, lo grandioso que es el evangelio, lo maravilloso que es, se ha rebajado como una oferta de multitienda. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios y la gente ni siquiera entiende la ira de Dios. Si el ser humano entendiera el concepto de la ira de Dios, que es lo que merece el ser humano, la gente vendría con una necesidad real al evangelio. es que sí, Porque verían que es la única salvación que hay. Claro, y si habláramos de la ira, de la ira de Dios, o sea, si fuera por eso, wow, no sé si podríamos ser capaces de recibir eso, o Ya sea, que por eso no estaríamos aquí, no, el ser humano no tiene ninguna posibilidad. ni siquiera podríamos, no sería tema, o sea, no estaríamos. Por eso, este versículo 18, cuando habla de la ira, es como el Señor, ¿verdad?, se revela a nosotros, se muestra y nos da a entender, ¿verdad?, que Él, en verdad, con respecto al pecado, Él lo muestra, es decir, yo no tengo comunión con el pecado, no hay manera, no hay una forma, y el Señor se muestra cómo Él ve esto del hombre que tenga esta condición. Por eso dice que se revela, ¿verdad?, y a nosotros mostrándolos no solo esta realidad y esta verdad del hombre, que Dios sabe, que es, como dice el Salmo 14, el 53, que cuál es esa realidad, esa verdad que Dios sabe,
que el hombre, ¿verdad?, tiene necedad. Por eso dice el necio en su corazón, ¿verdad?, niega a Dios. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Es decir, el Señor a través de su palabra, ¿verdad?, nos da a entender que Él tiene claro este concepto, o sea, la necedad del hombre. Y eso Dios lo sabe, lo tiene claro. Y a veces el hombre se engaña a sí mismo, ¿verdad?, de dos maneras. Primero hay una clase, ¿verdad?, de personas que son así, ¿verdad? No hay Dios. Niegan a Dios. Y otros que niegan a Dios. Claro. Porque, claro, otros que niegan que lo niegan porque como que quieren pero viven a su manera, igual lo niegan. Entonces, la palabra nos muestra que Dios tiene claro esto. Unos lo niegan con sus palabras y otros lo niegan con sus hechos. Claro. Entonces, debemos de tener claro, mis hermanos, que valga la redundancia de palabras, Dios tiene claridad de esto. Él mismo lo muestra a través de su palabra. ¿Pero para qué? Para que es un llamado, ¿verdad?, a arrepentirnos, sobre todo a sus hijos, a su iglesia, a su pueblo. Es como cuando uno le dice al hijo, ¿verdad? Tiene el hijo que se porta malo, es rebelde, es cuentero, no sé cómo usted quiera llamarlo, mentiroso. Fíjese, y vive y tiene esta manera, ¿verdad?, de ser. Y cree que puede venir y engañar al papá o a la mamá, ¿no? ¿Y qué si los papás ya saben? Pero cuando vienen ellos y les aclaran el panorama, o sea, el hijo, ¿qué le pasa? Se da cuenta que creía que le había hecho bien, pero no. Claro. Ya estaba todo, ¿verdad?, expuesto. Y de la misma manera, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que esto está en la palabra para guiarnos, para enseñarnos, para llevarnos al arrepentimiento, para poder hacer y tener una vida que honre a Dios. Porque solo con palabras o con creer que es de alguna manera no vamos a poder tener una vida que le honre, que le adore, que le alabe. Aquí no sirve eso, sino que la palabra nos muestra cómo es tan necesario, que debemos de cambiar nuestra vida, que debemos arrepentirnos, encarrilarnos, volvernos a Dios y no ser como el necio, ¿verdad?, en su corazón, que niega, ¿verdad?, a Dios, que niega su existencia, y otros que niegan a Dios. Es lo mismo. Mire, debemos entender, y aquí es donde empiezan estos versículos a dar una lista que es del terror. Una lista terrorífica. Porque resulta que el Señor, ¿verdad?, nos muestra a través de esto el desprecio, el enojo, el rechazo que siente Él por el pecado, y nos muestra la condición del hombre que está viviendo de esta manera, y nos da a entender que hay claridad de eso. Y el Señor nos muestra entonces cómo Él ve el pecado, y no solo cómo lo ve, sino cómo es su actitud frente a esto, que es de rechazo. No puede Dios, ¿verdad?, tener nada que ver con el pecado. Nos muestra su postura frente al pecado, que es inmutable, intransable, que es de rechazo, de aborrecer lo malo, de aborrecer el pecado. Y el Señor a través de esto lo deja claro. Y eso es como lo que viene explicando, ¿verdad?, el apóstol Pablo con respecto al pecado. Y la idea es que nosotros entendamos que Dios no tiene ni tendrá nunca comunión ni tolerancia por el pecado. Jamás estarán juntos Dios y el pecado. Son opuestos. Eso no se puede dar, no se va a dar, no ocurre así, como algunos que tienen esta idea, como decía yo, de que no, es que Dios me entiende, no, es que no fue tan grave. Y algunos incluso separan, ¿verdad?, la Biblia, hasta ocupan la palabra. No, es que en el Antiguo Testamento era la ira de Dios y en el Nuevo es el amor de Dios. Entonces, como que el Dios del Antiguo Testamento era como Cambió. de ira, y también ahí lo que hablábamos, ¿no? Confunden la ira, creen si fuera la ira de Dios, imagínense. Desde el principio, desde Génesis, el Señor siempre se ha movido por amor. Desde la primera vez que el hombre falló, el Señor en el instante tenía un plan de salvación para el hombre. Y siempre Dios se ha mostrado en este amor, que vino a ser revelado, y imagínense, en carne por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él murió en la cruz, ¡wow!, consumado. ¿Qué fue consumado? Sí, su sacrificio, su obra, pero el amor del Señor. Es decir, no hay duda de que
Lo que el Señor hace por nosotros y lo mueve es su gran amor, compasión, misericordia. Por eso no podemos separar o pensar o acomodar las cosas de que, a lo mejor antes el Señor tenía tolerancia, o sea, no tenía tolerancia, hoy día sí. Hoy día sí, y confunden y ocupan el hecho de la gracia, del favor de Dios, de la compasión, de la misericordia, para como hacer ver que Dios pueda llegar en un momento a ser tolerante con el pecado. Pero eso es imposible. Jamás habrá comunión entre Dios y el pecado. El Señor, nuestro Dios, aborrece el pecado. Él no puede, y no porque no pueda, no está en su esencia, porque nuestro Señor es santo, 3 veces santo. Aquí es donde podemos hablar de la santidad de Dios y tratar de comprenderla. Sí. Bueno, la Biblia es muy clara, ¿no?, al respecto. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Así dice Juan, ¿no?, respecto al Señor. Y os anunciamos, dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y luego agrega y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, comunión con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, con los que andan en luz, ¿no? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, acá hay un modo simbólico de hablar respecto a la luz, como la santidad y las tinieblas como el pecado. Entonces, nos muestra la oscuridad como el pecado y la luz como Dios. Entonces, nos muestra un contraste y establece un contraste natural para que nosotros podamos entender que, a través de esta metáfora, entendamos quién es Dios y cuán incompatible es Dios con la oscuridad. O sea, donde va Dios es como, lo quiero graficar de una manera muy simple. Si tenemos una linterna y si vamos donde vayamos, o una luz, ¿no?, donde vayamos ya no hay tinieblas porque claro, la luz ilumina el ambiente. ¿Por qué el Señor permite esto? Y lo explica de esa manera, porque nos habla de que Dios es una luz, de manera metafórica, para entender cómo Dios en sí mismo, en su esencia, no hay pecado en Él, ni tolera el pecado tampoco. O sea, Dios, en su plan respecto a los creyentes, es que nos parezcamos a Él, y ocupa esta metáfora respecto de la luz para entender que la santidad de Dios es tan grande, que la pureza de Dios es tan grande, que su gloria, su magnificencia, su deidad es tan grande, que es intolerable respecto al pecado. Ahora, el hombre viene en una naturaleza pecaminosa. Claro. ¿Qué debe de hacer el hombre? Acercarse a la luz. Por eso habla que quien dice que tiene comunión con Dios y anda en oscuridad es un mentiroso. Pues sí. ¿Verdad? Porque no está Dios en él. Porque quien está en Dios vivirá en luz, hablando de manera metafórica. Ahora, es importante entender que Jesús, el Hijo de Dios, fue sin pecado. Por eso se le denomina bíblicamente como la luz verdadera a Jesús. Un hombre que brilló, metafóricamente hablando. Y nosotros como hijos debemos de reflejar y portar la luz de Dios en un mundo lleno de tinieblas. ¿Por qué es importante entender esta metáfora? Por algo muy simple. Lo que hizo Dios fue darnos un ejemplo bíblico de la manera más simple y más fácil para comprender que es imposible que Dios tolere el pecado. Imposible, porque es incompatible. O sea, no hay ningún modo ni ninguna manera en que Dios tolere cualquier acción que vaya contra su propia naturaleza. Es imposible, absolutamente imposible. Por eso los cristianos, que a quienes sale a la luz su pecado, no pueden cruzarse de brazos y decir, Dios me entiende. Al contrario, hay que luchar contra eso, porque tenemos que acercarnos a la luz. Dios va a poner en evidencia lo que hay mal en nosotros, las tinieblas que hay en nosotros, por su luz, y nosotros tenemos que acercarnos a la luz para que esas tinieblas se disipen. Por eso es importante entender que Dios es luz, metafóricamente hablando, y quiere que en sus hijos resplandezca esa luz, ¿verdad? ¿Y cómo lo logramos eso? Llegando a ser más como Cristo cada día. Y que debemos de entender, asimismo como entendíamos lo de la ira de Dios, debemos de entender que la santidad de Dios es parte primordial de su esencia, claro, de lo que es Él. Y nunca
ni antes en la historia, ni en la historia, ni en el futuro, Dios tolerará el pecado, nunca, porque Dios es, como tú decías, 3 veces santo, y esa santidad de Dios es incompatible con el pecado. Por eso nosotros necesitamos un redentor, quien pague el precio de nuestro pecado para poder ser redimidos por la sangre de Jesús y poder tener acceso, dice la Biblia, ante el trono de la gracia, para hallar gracia, misericordia y oportuno socorro. Y eso solo mediante Cristo, no hay ninguna manera. Por eso la incompatibilidad de Dios y el pecado debe ser claro en nosotros. Clarísimo, el Señor no va a tolerar nuestras malas obras, ¿verdad? No es como un papá que el hijo se porta mal y dice, no importa, mijito. Claro. Yo lo entiendo, no es incompatible para Dios el pecado. Así es importante. Este versículo 18 se refiere y apunta a eso, dándonos y dejando claro que Dios sabe quién es Él, cómo Él, ¿verdad?, ve esto del pecado del hombre, ¿verdad? Y sabe de esta condición. Y por eso después, mire, en el 19 dice, voy en el versículo 19 de Romanos 1, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, hablando, ¿verdad?, de la condición del hombre, de cómo Dios ve el pecado. Todo esto que hemos venido hablando, que no hay comunión, que no es imposible. Dios, si es 3 veces santo, Él cómo ve el pecado. Nunca Dios lo ha tolerado, nunca lo tolerará, por lo que hablábamos. Después dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De nuestro Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo vemos que del 19, ¿verdad?, al 20 hay claridad de que aún una persona, ¿verdad?, que no conozca a Dios no puede negar la existencia de Dios, no puede negar que Dios es real, no puede negar lo grande, su deidad, su poder, su santidad. Imagínense cómo la palabra habla de esto. Perdón, como dice una imagen por ahí, dice, es necesario tener más fe para ser ateo que para ser cristiano. Sí. Decía porque decía, esta imagen decía, un ateo considera, por ejemplo, la creación de un robot como inteligencia, pero la creación natural como azar. Como se creó todo por una explosión y fue así casualidad, ¿no? Pero un robot así que no sabe qué hacer si no le dan una orden, eso es inteligencia. Entonces decía esta imagen eso, que hay que tener más fe para ser ateo que para ser cristiano, porque el azar creando algo tan hermoso o todo lo que dice como el 20, de la ¿no? nada, ¿no? Lo dice, Dios muestra su grandeza a través de lo que la gente ve a diario. O sea, ¿cómo pueden negar a Dios? ¿Quién lo va a negar? Si es evidente, ¿no? Claro, es buena esa frase. Claro. ¿Cómo se podría negar todo esto? ¿Cómo se podría negar la existencia de Dios? ¿Cómo puede o es capaz el hombre de vivir a su manera, no considerando nada? Pero ¿qué tal nosotros, sus hijos? Eso sí que es grave, eso sí que está mal. No podemos nosotros vivir como si no conociéramos a Dios. Este pasaje de la palabra entonces comprueba que Dios ha puesto en cada hombre y en cada mujer una conciencia de su existencia en todo, ¿cierto? De modo que ninguno tiene excusas. ¿Es imposible entonces que alguien mirara a su alrededor y viera toda la creación de Dios? Como decíamos, ¿verdad? Observara los cielos, las estrellas, lo hermoso, lo majestuoso, ¿verdad? De todo lo creado. Que escuchara el sonido del viento, de los árboles, ¿verdad? Que viera lo hermoso de un gran bosque, el cantar de los pájaros, ¿verdad? Como las selvas que hay en el mundo entero, los animales, todo, y dijera que no hay Dios. O sea, eso es imposible. Solo un necio, ¿verdad? Como leíamos el Salmo, ¿verdad? Se atrevería a decir que no hay Dios. El apóstol Pablo entonces habla de esto. Aún las cosas que no se ven con nuestros ojos naturales, las cosas invisibles de Él, nos revelan por medio de las cosas que sí podemos ver, su creación y sus obras. Inclusive, ¿verdad? Para enfatizar, y lo da por hecho, ¿verdad? Son entendidas, es decir, wow, esto de son entendidas ya es más. No solo
podemos darnos cuenta de todo a nuestro alrededor, sino que además hay un entendimiento al ver todo esto. Aunque no seamos muy estudiosos o eruditos o sepamos mucho, no dejando lugar a ninguna duda, con todas estas evidencias. Entonces, esto demuestra que todos nosotros tenemos conocimiento de Dios, por lo tanto no tenemos excusa. ¿Excusa de qué, pastores? ¿Algo? ¿Excusa de qué? No, yo no tengo excusas. Pues sí, mire, estas son las excusas. Aquí hay una lista de excusas. ¿Sabe qué? Una lista de excusas para vivir en pecado. ¿Qué pecado? Los que enumera más abajito. Mire, yo tengo mi lista porque es más práctica, pero es la misma que está aquí. Usted siga en la Biblia. Mire, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y esta lista sí que es tremenda. Esta lista no es personal de nosotros, está aquí en la palabra. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando enumera todo lo que podemos ver. Aún lo que vemos nos da un entendimiento, un razonamiento, por eso era buena de la frase, ¿no? De cómo es verdad que necesita más feo un ateo, ¿no? Porque habla y cree en cosas sin sentido. Azar, claro, al azar, descabelladas de la nada. Pero mire aquí, ninguna persona puede negar la existencia de Dios, todo lo que hay, lo que nos rodea. Aún son capaces de tener como un entendimiento, entender. Por eso no hay ninguna excusa. ¿Para qué? Para vivir una vida de pecado. Por eso veíamos que en el 18 el Señor comienza, ¿verdad?, hablando esto. No tenemos excusa para vivir de esta manera. Imagínese usted que cuando vemos esta lista se parece a las noticias que vimos anoche, que vimos ayer, se parece, no sé, a lo que al reportaje que pudimos leer por ahí, a lo que pudimos escuchar o ver en internet cuando vemos noticias impactantes de lo que ocurre en distintos lugares del mundo con respecto a cómo vive el ser humano. Viviendo una vida que es como esta lista, ¿verdad? Cuando habla de la manera en la que vive el hombre. El hombre vive de esta manera considerando que vive de esta manera y que es natural, que es normal, que es parte de la vida. Pero a través de la palabra, el Señor nos hace un llamado a nosotros a entender que esta no es a la vida que el Señor nos llamó. Claro. Por eso, el primer argumento del apóstol Pablo es como decir, oye, miren con sus ojos a su alrededor. Es que el apóstol Pablo es experto en argumentación. ¡Wow! Miren el argumento, a lo mejor alguno puede decir, su argumento es simple, cualquiera. No. Yo creo que hasta que el apóstol Pablo argumentó de esta manera, algunos dijeron, uy, sí es cierto. Como que les cayó el 20, ¿verdad? Se dieron cuenta. Por eso está este argumento, porque no hay excusa para vivir de esta manera. Imagínense qué terrible. Ahora, mire, algunas preguntas con respecto a esto. ¿Cómo es posible que un fornicario, ¿verdad?, pueda ser tan atrevido para estar con la esposa de su amigo? Son ejemplos, ¿verdad? Son supuestos, para que usted me ponga atención. O, por ejemplo, se dio cuenta o vea usted, como decía de la lista que yo leí, inventores de males. Inventores de males, hermanos. ¿Cuántos, verdad? A lo mejor alguno de ustedes incluso ha sido expuesto a la invención de alguien. ¿Cómo es posible que suceda? ¿Qué pecado es ese? Pero mire, esta lista es así, por eso le digo, es como las noticias que vimos ayer, es como lo que vemos ahora a nuestro alrededor. Mire, ¿cómo es posible que hayan personas que se dediquen a inventar males? ¿Cómo hay personas que se dediquen a inventar cosas malas, horribles, y a levantar calumnias de otros? Su vida se dedica a eso. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sacaron eso? ¿Cómo es que puede reinar tanto la soberbia en el corazón del hombre? Mire, ¿cómo es que entró este pensamiento y este engaño al nivel
de esta maldad. ¿Cómo es que sucede esto? Mire, ¿es posible entonces que esto suceda de la noche a la mañana? ¿Qué creen? Un día, ¿verdad? Hoy día en la mañana se despertó, ¿verdad? Una persona y dijo, se lavó los dientes, se arregló, ¿verdad? Y dijo, hoy día voy a engañar a mi señora. Uy, ¿cómo lo haré? ¿Cierto? Se despertó, hasta se tomó el café. Y empezó a decir, hoy día voy a hacer esto. Hoy día voy a hacer aquello. ¿O cree usted que el que, no sé, llegó a atentar contra la vida de su prójimo, salió a lo mejor de su casa, iba conduciendo por la carretera y dijo, me voy a parar aquí, voy a esperar que pase un vehículo, le voy a bloquear el paso y lo voy a matar, ¿cierto? Para llevarme su vehículo. O sea, ¿por qué o cómo es posible que pensemos que esto pueda llegar a ocurrir así de la noche a la mañana? No es así. No es de esta manera como ocurren todas estas cosas y cómo el ser humano llega a esta lista tan tremenda. Por eso yo le daba el ejemplo de, imagínense qué increíble, inventores de males. No está ahí en la lista, inventores de males. Pero no en mi lista ni en la de mi esposo, sino que está en la palabra. Imagínense el nombre. Yo creo que no hubo como una sola palabra para encerrarla como, no sé, hablar el egoísta, ¿verdad? El mentiroso. Sino que no quedaba otra manera que clasificarla inventores de males. Dos palabras. Lo que pasa es que, perdón, para agregar algo a lo que tú dices, esta explicación de lo que tú dices de que es algo planificado, que no es algo hecho en el momento como de casualidad, lo explica justamente en el versículo 18. Yo lo quiero leer solamente para agregar algo. Dice, Sí. porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hay dos características, impiedad e injusticia. Dice que detienen con injusticia la verdad. Bueno, la palabra impiedad se refiere a las ofensas de los hombres contra Dios. Sí. Pero la palabra injusticia se refiere a las ofensas de los hombres contra los hombres. Entonces lo que dice el texto en sí mismo es que el hombre ofende a Dios y el hombre ofende al hombre. O sea, la manera de pensar y de vivir del hombre no es tan solo en una ofensa contra Dios, sino contra la creación también. Entonces, cuando dice que detienen con injusticia la verdad, habla de que la humanidad en sí misma, como no le conviene, detiene la verdad de Dios. Prefiere ocultar la verdad de Dios, ignorarla, y esto lo hace deliberadamente. O sea, la palabra en el original habla de eso, de que la gente lo hace de manera deliberada. Por eso la ira de Dios se revela contra lo que el hombre hace contra Dios y contra lo que el hombre hace contra el hombre. Porque incluso la verdad de Dios, o incluso el evangelio de Dios y todo lo bueno de Dios, el hombre lo prefiere ocultar o prefiere hacer todo lo contrario de manera deliberada. Pues Y sí. eso apoya todo lo que el apóstol Pablo dice luego respecto a esta lista que dices tú de pecados, de gente que vive en eso, ¿no? Que planifica, que cranea, que está dispuesta a pensar en vivir de este modo, por lo mismo, por estas dos características que habla la palabra, ¿no? La impiedad y la injusticia, porque es algo ya que está en el corazón del hombre de manera constante, continua. Claro. Piensan que eso es vivir, Sí. es Claro. vivir contra Dios, hacer lo que quieren y también hacer lo que quieren que genera que vayan contra los hombres. Y hoy vivimos en medio de una, ya no se puede decir sociedad, ¿no? Yo les digo suciedad, porque en verdad Así. vivimos en medio inmersos de que yo creo que hay muchas cosas que a veces nos sorprenden de lo fuerte que habla la Biblia, Es muy fuerte. pero lo certero, ¿no? En Claro. medio de la sociedad en la que vivimos. Y hablo de la sociedad cristiana, ¿eh? Sí, sí, claro. No tan solo hablo de la sociedad, porque ya sabemos que la sociedad en general Está en está esto, claro. perdida, ¿verdad? Pero en la sociedad cristiana también se ve mucho esto. Bueno, perdón, eso lo quería No, agregar. sí. Entonces, es importante hacernos estas preguntas. ¿Creemos que esto pasó de la noche a la mañana? A veces consideramos que alguien sea mentiroso y decimos, no, es que, bueno, como que mintió como hoy día, ¿no? Y ayer no mentía, hoy día miente. ¿Cómo? Ay, no sé. O a veces pensamos, por ejemplo, la deslealtad. ¿Es producto también de qué? No, de una sola diferencia, ¿verdad?, de opinión que tuvo alguien con el pastor de la iglesia. Uno
una sola diferencia de opinión con el pastor, y esto lo llevó a irse a otro lugar donde lo sepan valorar, y se olvidó de toda la lealtad, ¿verdad? De todo lo que tenía que estar, hacer, dónde tenía que estar, y se piensa que es producto, ¿verdad? No, solo de esto. ¿Cómo llegó la murmuración? Otra pregunta, a la vida de una persona. No, sí, no sé, empezó ayer, no, es un hecho aislado, no. Entonces, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cómo es que suceden estas cosas? ¿De verdad fue porque simplemente tuve otra opinión? ¿Porque simplemente pensé distinto? ¿Porque simplemente de la nada dije una mentira? ¿Porque no es parte de su vida? No, es que fue la única, ¿no? Claro que no, esto no es de la noche a la mañana, esto no es por un hecho, por una acción, por una cosa o momentáneo. Esto no es así. Todo esto que ocurre, mis hermanos, es el producto de un proceso. Todo esto es la consecuencia de un proceso, un proceso que viene claramente explicado también en este capítulo, que vamos a aprender y que tenemos que estar atentos. Un capítulo, ¿verdad?, que nos va a explicar y nos va a dar claridad, y debemos de estar atentos. Y si usted lo ha leído antes, diga, yo ya me lo sé, seguro, se lo sabe. La decadencia, ¿no? Ese proceso de decadencia. Entonces, es como una escalera mecánica hacia abajo. Claro que sí. Todos podemos saber las cosas que menciona el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero el resultado de esto es complicado. El resultado de esto, y aprender cómo sucede, debemos de analizarlo. Mire, vamos a ver el porqué de todos estos males, de cómo suceden estas cosas. Y no solamente fuera de la iglesia, sino que tristemente, como decías tú, dentro de la iglesia. Y por eso es tan importante para todos nosotros. Necesitamos reconocer que todos estamos expuestos y estamos batallando con las cosas que se encuentran en esta lista. Y por eso es que es de suma importancia, es muy esencial aprender, ¿verdad?, acerca de esta, como dices tú, esta decadencia que puede llegar a tener el hombre. Y ahora sí que estoy hablando de nosotros, de nosotros, de los que se llaman pueblo de Dios, de los que somos sus hijos. No debemos de engañarnos a nosotros mismos. Cada vez que leemos esta lista de pecados, ¿verdad?, porque eso es la verdad, en la Biblia siempre estamos a veces con desprecio diciendo, el pecador. Es que el mundo está mal. ¿Seguro que el mundo está mal? ¿Cómo estamos nosotros? Estamos, mis hermanos, ustedes, nosotros también nos incluimos, dispuestos a reconocer que nosotros también estamos expuestos y que muchos batallando con estas cosas, y que si no somos capaces de ser sinceros y arrepentirnos, ¿verdad?, de la manera en la que hemos vivido hasta ahora, esto solo va a empeorar, vamos de mal en peor. Necesitamos nosotros reconocer esto también. Y ahora sí que aquí el apóstol Pablo empieza a apuntar a la iglesia. Bueno, desde el principio habla generalidades, ¿verdad?, cuando quiere confrontar al pueblo de Dios, a nosotros. Cuando dice, oye, no hay ninguno tiene excusa, es como diciendo, ninguno tiene excusa. O sea, ¿cuánto más nosotros? Que tenemos claridad y certeza de las cosas. No tenemos ninguna excusa para vivir en esta condición. Por eso también aclarábamos que muchos quieren a veces argumentar separando la palabra. No es que antes era la ira de Dios, ahora es el amor. Antes no estaba el Espíritu de Dios, ahora sí. Y ocupan estas cosas tan santas, tan puras, tan de parte de Dios, las quieren ocupar para, como dices tú, rebajar, ¿verdad? Y poner a su nivel la comprensión de estas cosas, y es imposible. Nosotros debemos de esforzarnos por mirar como mira el Señor. Muy difícil, pero debemos nosotros ponernos al nivel, a la altura espiritualmente de la palabra del Señor. No podemos rebajar estas cosas. Y este es el proceso hacia abajo que vamos a ir viendo. Así que ponga atención. Vamos a tratar hoy día de ver 2 puntos ya para verlos bien. Número 1, primer punto. Vamos a ver entonces, mire, el primer paso, lo primero en lo que cae, ¿verdad?, un hijo de Dios, el pueblo de Dios, un hombre, una mujer, un joven, un niño, esto es para todos. Bueno, un niño hay que enseñarle y guiarle. Pero cuando hablo de niño, hablo de a lo mejor no tan joven. Todos nosotros, todo su pueblo. Es lo primero, ¿verdad?, que los va a llevar en decadencia, en ir en esto como en un proceso, ¿verdad?, hacia abajo.
Y esto está en el versículo 21. Ahí usted, por favor, lo tiene en su casita. Dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahí está el primer paso, pero mire, hacia abajo. Es el no darle gloria como a Dios. La palabra glorificar significa honrar, celebrar, ensalzar, alabar, llamar a gozar, ¿verdad?, de las bienaventuranzas celestiales, es decir, sentir nuestro corazón, mire, rebosante, pero esto es sincero, es de verdad, es para el Señor, es verdad, no, a veces voy a decir entre paréntesis, algunos en algún tiempo les enseñaron que darle gloria a Dios era levantar las manos y repetir para darle gloria a Dios de verdad 3 veces, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y agregaban para siempre, ¿verdad? No es malo, ¿verdad? Si somos capaces de levantar nuestras voces y decir gloria a Dios. Qué bueno, hay que hacerlo, ¿cierto? Pero solo si es sincero y de corazón, no repetitivamente, ni como una imposición o como una manera, ¿verdad?, en que nos va a ayudar a darle gloria a Dios si mi vida no lo demuestra. Esto es más que simplemente palabras. Y nosotros, para profundizar en esto, tenemos que entender que el no darle la gloria de vida a Dios, el no, como dice aquí, ¿verdad?, honrar. Hasta nosotros tenemos un poquito de adelanto, ¿verdad?, al entender el temor del Señor. El no honrar, ¿verdad?, el no celebrar, ensalzar, alabar, todo lo que venimos hablando a nuestro Señor, el darle esta honra, este honor, no por lo que Él haya hecho por nosotros, sino porque Él es digno, por Él ser quien es, Dios soberano, grande, maravilloso. Qué bueno que muchos puedan decir gloria a Dios, hay que darle gloria a Dios. Venimos estudiando eso, sí. Pero eso es a lo mejor una de las cosas que podemos hacer, pero que en verdad darle gloria a Dios tiene que ver con algo más, con algo superior. Esto tiene que ver con una forma de vida. Yo tengo una vida, ¿verdad? Mi vida es para darle gloria a Dios. No es solo decirlo o levantar las manos, aunque el que quiera hacerlo, hágalo, porque qué hermoso glorificar a Dios. Pero el que lo hace es porque su vida lo respalda, o así debiera de ser. Mire, al no darle gloria como Dios, ¿verdad? Al no darle esta gloria como el Señor se lo merece, estamos empezando este proceso que nos lleva, ¿verdad?, hacia abajo. La razón, ¿verdad?, de esto es que al no darle gloria, al no adorar, al no ensalzar, al no celebrar al Señor, ¿verdad?, en esencia, entonces es lo que estoy haciendo cuando yo hago esto, reconocer su grandeza. ¿Y sabe qué? También voy a decirlo, el antónimo de eso, mi bajeza. Como hemos visto antes, ¿verdad? Es poner al Señor en el trono, en su trono. Es como el darle la gloria, es ponerlo a Él en el lugar que Él merece, que Él tiene, que es de Él. Y yo también ponerme en mi lugar. Uh-huh. Esto de la gloria es importante porque por eso es la primera falla que llega a tener el hombre para ir en decadencia. Porque el no darle la gloria, lo opuesto a eso es, no solo no le doy la gloria. Alguien puede decir, pero es que yo no sabía o no se la doy. Es que al no darle la gloria a Dios, al no ponerlo Él en la posición de Él que Él tiene, solo puede llegar a serlo un hombre, ¿verdad? O una mujer o el ser humano, que en verdad el que ocupa el trono, el que se lleva toda la gloria y el que tiene todo el honor, ¿quién cree usted que es? Él mismo. El darle la gloria, el mismo hombre, a eso me refiero, el darle la gloria a Dios es ponerlo a Él en la posición correcta, pero también cuando yo le doy la gloria, yo también tomo mi posición correcta, que eso es otra cosa. El Señor, ¿verdad? Él es digno de alabanza, digno de honor, digno de loor, digno de adorar. Y la iglesia, ¿verdad?, está ahí para alabar y hacer todo esto juntos.
Pero eso es lo que hacemos juntos, ¿verdad? Cuando nos reunimos, en fin. Pero el darle la gloria es más que eso. Es que yo pueda hacerlo con mi vida. Sí, y sobre todo porque el texto lo dice. La clave dice, pues, Claro. habiendo conocido a Dios, ahí hay una cosa, lo conocieron. Dice, no le glorificaron como a Dios. O sea, el problema no es que el hombre no conocía a Dios, el hombre sí lo conocía. O sea, sí lo conocía, pero así todo se rehusó a glorificarle como a Dios. Y aquí yo un poco, bueno, nosotros somos un matrimonio y nos ponemos de acuerdo, pero hay cosas en las que diferimos. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con eso de las manos. Ah, bueno, pues yo digo nada más que si es sincero y le Claro. sale del alma. No, pero ¿por qué? Porque eso de las manos fue tomar la imagen de Dios, Claro. adoptar un modo y decir esto es suficiente. No, es que como lo hacen, Claro. sí sabemos dónde, ¿verdad? O Claro. lo que se enseñaba antes. Entonces, a lo que yo me eso refiero es es eso, es complicado. tomar la imagen de Dios, grande, y Y condensar esto de glorificar a Dios, como decir, para glorificar a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Darle gloria a Dios. 3 veces, claro. Entonces, condensar, claro, y 3 veces por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, condensar la gloria de Dios, imagínate, ¿eh? O sea, Sí, tomar claro. al gran Dios y decir, mira, con esto glorificamos a Dios. 3, y la gente vive su vida. Pero... No, sí, mi amor, no, no, estoy ya, diciendo que me tú... voy, hermano. Chao. No, pero a lo que yo, No, pero yo lo hablo digo- de que el que no, yo dice gloria a Dios No, pero yo digo sinceramente. desde la perspectiva personal Sí, de, sí, de claro. que no es que tú lo apruebes y yo lo rechace. Claro. No, lo que me refiero es que yo personalmente considero que eso no está bien. Por algo No, muy claro, simple. claro que sí. Yo quiero citar unas palabras de Spurgeon. Mira lo que dice Spurgeon. Dice, podrás notar amablemente que según mi texto, el texto de Romanos, Sí, el conocimiento no sirve de nada si no conduce a una práctica santa. claro. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, el resultado del conocimiento no fue glorificarle a Dios. Dijeron, no, yo sigo mi vida. Entonces, Spurgeon dijo, ellos conocían a Dios, pero no les aprovechó conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no le glorificaron como a Dios. Así que mi amigo teólogo, dice Spurgeon, a algunos les va a doler estas frases de Spurgeon. Mi amigo teólogo allá dice, usted que me escucha, que sabe tanto de las doctrinas, dice, no importa lo que pienses o lo que sepas, a menos que te lleve a glorificar a Dios y a vivir agradecido. Y eso es sorprendente, porque bueno, tiene relación con lo que siempre hemos enseñado, de dar a entender lo que es el hecho de conocer a Dios nos hace responsables de su grandeza. Y asimismo nos hace responsables de nosotros, no tan solo adorarlo, como decimos, ¿no? Como Él merece, sino en conocerlo, y al conocerlo, nosotros tener que hacer lo que debemos de hacer. Hay un texto, perdón mi amor que te quite tiempo, pero hay un texto que la Biblia o los teólogos lo denominan como ¿cómo darle gloria a Dios? Y este texto está en Primero de Crónicas 16, 28 y 29. Primero de Crónicas 16, 28 y 29. Miren lo que dice. Dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dice, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda. Venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Este versículo, vemos 2 acciones, ¿no? Tributar, ¿verdad? Que le demos al Señor la gloria que merece, nadie más merece alabanza. Y habla de también el dar. Pero no también el dar una ofrenda, sino el darnos nosotros. Claro, es una O sea, vida. Claro, me doy yo, o sea, doy de lo que tengo porque Dios me lo dio, pero me doy yo. Y es lo que tú decías de reconocer mi pequeñez O sea, claro. ante su grandeza incalculable. Entonces, es claro, y a mí, ¿por qué me llamó mucho la atención la frase de Spurgeon? Es que hoy la gente lo que hace es lo siguiente, tiene conocimiento, y lo más fácil es a través del conocimiento generarme una idea propia, por el orgullo del hombre, del tamaño de Dios. Entonces fíjate que todos adoran a un Dios diferente. Hoy día vivimos en un evangelio donde hay algunas ideas doctrinales que adoran a un Dios diferente a otro. Por ejemplo, hay mucho acercamiento hoy con ideas calvinistas, ¿no? Ideas calvinistas. Y a muchos les gusta esta ideología calvinista, ¿no? Que habla de salvo siempre salvo y un montón de puntos, ¿no? Y un montón de doctrinas. Pero lo que más a mí me preocupa de eso es la frialdad del sistema. Por ejemplo, yo
estaba mirando unas conferencias donde habían algunos pastores calvinistas, pero son más fríos que un témpano en la adoración, con las manos en los bolsillos, indiferentes. O sea, para ellos, ¿qué era lo importante? El conocimiento. Era importante para ellos la comprensión del texto, porque para ellos es importante la palabra. Y estamos de acuerdo, la palabra es importante. Pero ¿dónde quedó mi adoración, mi devoción? ¿Dónde quedó el cantar al Señor con entendimiento? ¿Dónde quedó el adorar a Dios? ¿Dónde quedó esto de tributad a Jehová y dad la gloria de vida a su nombre? O sea que cuando yo estoy enfrente enseñando, yo hablo lo que el Señor quiere, pero cuando estoy abajo soy meramente indiferente. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Y perdón, mi amor, que me alargue un poquito. Es muy simple. Esto de dar gloria a Dios es que cuando yo reconozco quién es Él, yo no tan solo le doy algo de lo que soy, sino que me entrego. Pues sí. Porque sé que Él es tan grande, es tan maravilloso, es tan enorme, que Él no tan solo merece algo de mi tiempo, sino que merece todo lo que yo soy. Todo mi tiempo. No tan solo merece una parte de lo que Dios me da, sino que todo lo que yo tengo. No tan solo merece una parte de mi vida, sino que Él merece toda mi vida. Entonces, cuando yo entiendo quién es Dios, por eso es impresionante lo que Pablo dice. Conociendo a Dios, no le glorificaron como Dios. ¿Por qué? Porque la gente se hace generalmente una imagen personal que sin duda es corrupta, ¿verdad? Del gran Dios al que tenemos. Y trágicamente la mayoría de la gente hoy vive de ese modo. Cada quien quiere formar su propia imagen de Dios. Cada persona quiere vivir a su modo el Evangelio y piensa que eso es tolerable por Dios. Que la gente tome a Dios a su modo o lo amolde a su imagen, que es a la larga lo mismo que hizo Israel, ¿no? En el desierto. Tomaron ellos una forma de Dios al que podían adorar a su modo, porque estaban acostumbrados, y en eso se quedaron, ¿no? Y rehusaron, no nos olvidemos, ¿no? Rehusaron acercarse al Dios Todopoderoso que se reveló y decidieron adorar un becerro de oro. Y hoy vivimos exactamente lo mismo. La gente prefiere hoy ignorar al Dios grande Pues sí. y adorar a los becerros de oro que hoy nos rodean, ¿vale? Estamos llenos de becerros. Sí. Qué fuerte y qué importante lo que comenta y cómo nos muestra esta verdad tan grande, que en el fondo darle gloria, ¿verdad?, a Dios, seguimos hablando de lo mismo, es una vida, ¿verdad? Tiene que ver con vivir, con hacer. Es que es reconocer quién es Él. Por eso, claro. O sea, por eso, perdón por ser redundante, pero esto de No, sí. solo levantar las manos y decir 3 frases, es como que lo puede hacer cualquiera. Pues sí. Una persona, un inconverso, un borracho, un ateo. Es que es una repetición. Porque claro, es una costumbre. Claro. Es una costumbre dogmática. No tiene ningún sentido ni escritural, ni teológico, ni evangélico. Es meramente una costumbre. Entonces, hasta la gente bostezando, levantando. O la gente de manera de burla. Claro. E incluso es curioso porque la gente puede hacerlo 1000 veces al día. Pues sí. Y puede seguir viviendo una vida inconsistente. No, y lo hace y puede pensar que ¿Que han glorifica glorificado a a Dios? Dios. Claro. Claro, entonces sí, y siguen viviendo una vida inconsistente. Entonces a eso quiero llegar. No, no, nada que ver. No sé, lo Yo sé. no te... Pero ¿De acuerdo con eso? a lo que yo quiero llegar es yo exponer el punto de vista, y yo no tengo nada contra los hermanos, ¿no?, que lo hacen, pero solo quiero aclarar el punto. Porque si algún hermano que lo practica escucha esto, puede darle entendimiento respecto a sus prácticas y puede Claro. a lo mejor ser una Cambiar manera de decir, eso. bueno, yo prefiero darle gloria al Señor con mi vida que dar 3 glorias a Dios, ¿no? Claro. Porque a la larga tiene sentido, y a la larga tiene sentido espiritual, ¿no? De yo vivir. Por eso me impresiona a mí el texto de Primero de Crónicas: tributad a Jehová y dadle la honra de vida a su nombre. Hasta dice, traed ofrendas y póstrense delante de la santidad de Dios. O sea, eso es glorificar. Es una reverencia total, claro, eso es glorificar. completa. Estoy dando todo, tributando Sí. mi vida, mis bienes, mi corazón y mi cuerpo. Claro, Porque ahí estoy postrado reconociendo quién es Él. Eso es glorificar a Dios. claro. Y vivir de ese modo, ¿no?, en sujeción, en sumisión a Dios, cambia la vida del verdadero creyente, porque el creyente se reconoce primero dependiente de Dios, protegido por Dios y guiado por Dios. Porque eso es lo que anhela, ¿no? Sí, ahora, esto es de corazón. Esto es vida, esto tiene que ver con un corazón que ya lo hemos hablado antes, postrado delante del Señor. Por eso, cuando
tú compartes estos versículos tiene que ver y decimos que es como una reverencia completa. Porque no es como, entonces hagamos eso como repitiendo este proceso, sino que es alguien que tiene un corazón postrado delante del Señor y esto es simplemente la consecuencia de lo que Él ya tiene, una vida entregada, una vida que le honra y no puede no hacerlo porque es la consecuencia de que su vida glorifica a Dios. Mire, cuando nosotros lo ponemos a Él, a nuestro Señor en el trono, es decir, estoy hablando, ¿verdad?, de algo espiritual. Cuando nosotros le damos la gloria a Él, de eso estoy hablando, estamos diciendo, Señor, tú eres todo y yo soy nada. Esto me permite mantener el enfoque de la gran necesidad que tengo de Él, de su gracia en mi vida para que Él, ¿verdad?, me guarde y yo no resbale. Es reconocerlo, es cuando las cosas están como deben estar, es decir, Dios maravilloso, soberano, y entendiendo quién soy yo. Cuando no lo hago, estoy tomando el lugar que le corresponde a Él, a nuestro Señor. Y esto, hermanos, es muy peligroso, porque muchos no le dan gloria a Dios. Muchos creen que esto es así como liviano. Ay, ¿qué tiene? No, es que yo soy sincero, es que yo soy sincera. Yo no puedo ser hipócrita y usan estas palabras como para hacer ver que su vida es como buena, ¿no? Como una vida así. Justificable, ¿no? Claro. Justifican pero, sus groserías, sus palabras, sus acciones. Claro. Con que ellos son así, son sinceros. Pero el Señor nos llama a tener una vida de esta manera, que le glorifique a Él, que seamos capaces de darle la gloria, que lo hagamos en verdad, de corazón. Y como leíamos este salmo, a lo mejor muchos lo leemos para el tiempo de alabanza y adoración, pero ese salmo, qué hermoso sería que fuera, cada uno de nosotros lo experimentara, lo viviera, que fuera literal en nuestra vida, como consecuencia de una vida que le da gloria a Dios, por cómo hace las cosas, por cómo se expresa, por cómo es en su casa, por cómo es con sus hijos, por cómo es con su esposa, por cómo es en la iglesia, por cómo es con sus pastores, por cómo es con los hermanos, por cómo es con su prójimo. Eso es lo que en verdad tiene que ver con darle gloria a Dios. Y todo eso se resume en una vida de humildad, de entrega total al Señor, porque solo el que tiene un corazón humilde, ¿verdad?, un corazón para el Señor es capaz de poner al Señor en su trono. Ahora todos ustedes pueden decir, no, si nosotros tenemos al Señor en el trono, el Señor es el Rey, Rey de Reyes. Sí, lo repetimos y suena bonito. Pero una cosa es decirlo y otra es vivir de esa manera. Debemos de aprender a hacer y darle la gloria a Dios. Por eso es como cuando hablamos del temor de Dios, para poder glorificar a Dios constantemente es absolutamente esencial que nosotros comparemos constantemente nuestra concepción de Dios, lo que pensamos de Dios, con la realidad de quién es Dios, cómo se revela en su palabra. O sea, si nosotros no hacemos esta comparación constante, lo que vamos a hacer es adorar a un Dios hecho por nosotros. Lo acomodamos. Claro, vamos a al estar Dios que yo acomodando a quiero. Dios. Claro. Y lo vamos a estar acomodando. Por eso tenemos que ver que Dios se revela en su palabra y nosotros debemos de constantemente comparar nuestra concepción, nuestra imagen con la realidad de Dios. Y eso nos va a permitir Claro. honrarlo a Él, darle gloria como Él merece, porque si nosotros nos olvidamos de la grandeza de Dios revelada en su palabra, un solo día de nuestra vida, estamos adorando a un Dios que conformamos nosotros. Como lo hemos explicado las semanas del temor de Dios, que es algo que a mí me impresiona mucho. Te estoy hablando a ti, hablarlas, hermano. Que hay algo que a mí me impresiona mucho de cuando Dios habla de que él llamó, por ejemplo, amigo a Abraham, a Moisés, e incluso a los discípulos, ¿no? Cuando les dice, vosotros sois mis amigos, hacéis lo que yo os mando. Pero a mí me impresiona cuando uno estudia la palabra que ninguno de ellos llamó amigo a Dios. Eso a mí me pegó fuerte. Siempre mantuvieron su posición. Ellos siempre vieron a Dios como lo más grande que había. Nunca rebajaron a Dios a su imagen. Ni los discípulos, ni Abraham, ni Moisés, y bueno, muchos otros hombres, ¿no?, de la Biblia. Pero particularmente a ellos, que Dios les llamó amigos, ellos siempre hablaron de Dios como mi Señor.
Porque hubiera sido fácil para Abraham decir, bueno, Dios es mi amigo. Sí, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estás, amigo? No, no, Abraham tenía un respeto profundo por Dios. Sí, Entonces, pero hoy vivimos en una sociedad que trata a Dios como amigo. claro, ¿Por qué? Porque han rebajado la imagen de Dios. Sí. Que es exactamente lo que Pablo está diciendo que no hagamos. O sea, o que hizo esta gente, ¿no? Esta gente que conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios. O sea, rebajaron la imagen de Dios y le dieron lo que quisieron. Pues Hicieron sí. lo que quisieron. Es como decir, hoy día me porté bien, el Señor me entiende, ¿no? Hoy día me porté mal, el Señor también me entiende. Rebaja la imagen de Dios a una imagen de hombre corruptible. Y es lo que nos ministra el apóstol Pablo respecto a esta decadencia de la que tú hablas, ¿no? El proceso hacia abajo. Lo primero es que la gente, Pues sí. lo primero es deja de glorificar a Dios. A mí de lo que tú comentas del ejemplo, con respecto a cómo Dios se mostró a los hombres y cómo los hombres, estos hombres, ¿verdad? Abraham, todos ellos, Moisés, pasando al Nuevo Testamento, bueno, también los profetas, todos los que sirvieron a Dios, luego en el Nuevo Testamento los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos del Señor. Me gusta cómo tú lo comentas y lo que dices que es una gran verdad, y me gusta la parte de los apóstoles. Porque la otra vez comentábamos, y bueno, ahora les comentamos a ustedes, cómo ellos siempre glorificaron a Dios, siempre lo honraron. Fíjese, los discípulos, a pesar de que el Señor, mire todo ese texto maravilloso donde les da estos sermones y les dice, vosotros sois mis amigos. Y él empieza a decir hacia abajo, ¿no? Es evidente que ellos entendían el darle la gloria a Dios, el honrarlo, el adorarle, el reverenciar, o sea, todo lo que sin duda lo entendían. A lo mejor al principio lo tuvieron que conocer como cada uno de nosotros, pero sin duda lo conocieron bien. Cuando nosotros vemos después, ¿verdad? Que el Señor les enseñó, les guió, estuvo con ellos. Cuando vemos los escritos, ¿verdad? Desde que comienza todo, ¿verdad? Hasta Apocalipsis, vemos la palabra y vemos cómo a través de la palabra ellos tenían esta reverencia a Dios, le daban la gloria, el honor, el amor, Todos la presentándose como delicadeza. siervos, ¿no? Sí, el apóstol Pablo diciendo, siempre todos sus encabezados, yo como apóstol y siervo de Jesucristo, el amor con lo que lo expresa Juan, Pedro, Mateo, Lucas, Pedro, sí, Santiago, San Jacob. El hermano de Jesús. Claro. ¿Qué decía él? Siervo. Sí, cómo se expresaban. Fíjese, eso nos deja evidencia y nos muestra cómo ellos con su vida glorificaron a Dios. El ejemplo que nos dejan a nosotros. ¿De dónde salió esa idea de que podemos ser así como va? Nomás es que yo soy así. Yo digo, yo hago, no me importa, paso a llevar a paso a llevar al otro. No, es que me cae mal, es que no me gusta, es que yo no puedo tener comunión con esto. Y de verdad nuestra vida glorifica a Dios. ¿Lo hemos entendido? ¿Cómo están sus casas, sus hogares? ¿Glorifica a Dios, le da gloria a Dios como esposo, como cabeza? La esposa como esposa, como madre, los hijos, los jóvenes, ¿de verdad le dan gloria a Dios? ¿Lo dan solo de labios? ¿Su vida demuestra que glorifican a Dios? ¿O hacen lo que quieren y viven como quieren? ¡Qué impactante! Ni siquiera tenemos ningún ejemplo en la palabra que alguien haya vivido una vida que no glorifique a Dios. En su manera de vivir, de conducirse, sus hechos, cómo hacían las cosas. Todo demuestra que ellos entendían lo que era darle la gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y a eso se refiere el darle la gloria. Que entendamos, pongamos al Señor en la posición correcta a nuestro Dios y también nosotros. ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? Cuando somos capaces de mirar de esta manera, vamos a esforzarnos y vamos a entender y vamos a también nosotros tomar la postura correcta, nuestra posición. ¿Quiénes somos? Imagínense, ¿quiénes somos nosotros delante de Dios? ¿Quién es el único que se merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración? Y nuestra actitud, nuestra actitud de honra va a ser totalmente diferente. Nuestra actitud de glorificar a Dios va a ser totalmente diferente. Claro, va a ser con una profunda devoción. Va a ser con una actitud de reverencia, con una actitud de humildad. Porque esta carencia de glorificar a Dios muestra la indiferencia en el corazón del hombre. Sí. Por eso hay tanta indiferencia en las iglesias, ¿no? A nivel general, porque no se glorifica a Dios, ¿no? Porque a pesar de poder conocer algo de Él, no lo hacemos como el Señor lo llama a hacer, ¿no? Desde esta perspectiva. Entonces la gente no tiene
un concepto y lo hace a su manera y erramos, ¿no? No, y la evidencia de que esto sucede está aquí en este capítulo. Por eso está la lista de lo que ocurre. ¿Cuántos viven? A lo mejor dicen, no, yo no soy esto, aquello, seguro. Pero qué cosas. Hay en la lista varias cosas, ¿verdad? Que a veces decimos que somos de Dios, que somos su pueblo, sus hijos. Yo siempre repito eso, no para clasificarlo, pero es para que podamos entender. Y eso que estamos en lo primero. Pero cuánto de estas cosas, a veces decimos, sí, bueno, es verdad que esto me pasó, estoy viviendo así, pero es por eso, es porque no glorificamos a Dios, porque no se glorifica a Dios, porque al no hacerlo entonces ocupamos el lugar que le corresponde a Él, y eso es peligroso. Muchos lo hicieron y lo están haciendo hoy. Y el resultado de esto, mire, aquí está el resultado. El versículo 29 dice, estando atestados de toda injusticia. Después dice fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y así está la lista. Mire, esta es la consecuencia del que no le da gloria a Dios. Algunos de ustedes pueden decir, así es, así se empieza. Cuando Dios no ocupa el lugar que debe ocupar en nuestra vida, en nuestro corazón, estamos, yo iba a decir una palabra más, pero vamos en decadencia. Es que si no estamos dispuestos a reconocernos faltos de eso, ¿no? De glorificar a Dios como Él merece ser glorificado. Es más, lo que hemos hablado durante todo este tiempo, Dios nos ha dado un tiempo para conocerlo más. Claro. Qué fuerte es eso. Yo lo encuentro muy fuerte porque si Dios nos ha dado un año ya, en el cual nos encerró en casa para que le conozcamos más, y salimos de casa y volvemos a la iglesia a hacer exactamente lo mismo, a comer chicle en los cultos, a dormirse en las predicaciones, a ser indiferente en la adoración, a ser tacaños en el dar, al ser a dejar que nuestros hijos sean desordenados, que no se ordenen para buscar de Dios. Tanta cosa, ¿no? Y eso es lo que podemos decir de manera simple. Enumerar 1000 cosas. Pero si volvemos a eso mismo, significa que vamos en ese proceso de decadencia simplemente. Porque Dios nos ha dado la oportunidad de conocerlo. Por lo menos nosotros como iglesia y como pastores hemos dado nuestro tiempo para prepararnos y para estudiar respecto a dar a conocer a Dios a ustedes. Y nosotros también conocerlo más. Y después de esto, volver y comenzar mal con esto. O sea, ya no volver a darle gloria a Dios, sino volver a reconocerle como a Dios después de todo lo que hemos vivido. Sin duda vamos a ir en este proceso de decadencia que, como tú lo enumeras hoy día someramente, ¿no? Es terrible, pero tristemente hoy se vive en muchos lugares. Pues sí. Por eso es imprescindible que nosotros siempre le demos la gloria a Él. Pero recuerde que darle la gloria a Dios no es solo decir palabras. Yo le doy gloria con mi vida, con mis hechos, con mis acciones. Yo dejo que el Señor ocupe el lugar que le pertenece, que le corresponde. Él sentado en el trono de mi corazón. Pero no solo eso, sino que entiendo quién es Él. Y yo ocupo el lugar que tengo que ocupar, ¿verdad? Entiendo quién es Él y entiendo quién soy yo. Yo creo que muchos pueden expresar muchas cosas de Dios, pero hay algo y una realidad tan grande, sobre todo en el pueblo de Dios, que todos dicen y creen decir correctamente quién es Dios. Y puede que ahí acierten. Pero ¿sabe qué? Lo impactante es que muchos no saben quiénes son ellos. Porque se expresan de Dios, pero ¿quién soy yo en verdad? Sí. Y ahí, wow. Es triste, ¿no? Ver gente que dice, no, yo amo al Señor, pero... Y viene la soberbia ahí. Claro. No, ¿sabe qué, pastor? Pasa esto, pero... Y sacan la soberbia. Y ahí es donde es triste, ¿no? Ver el carácter del hombre alejado de la esencia. O sea, sí creen en Dios, pero no le glorifican como a Dios. Así que recuerde que darle la gloria a Dios es honrarlo, es alabarlo, es celebrarlo, es todos los sinónimos, ¿verdad?, que tienen que ver con reconocer quién es Él. Y no solo eso, sino que Él ocupe el lugar que tiene que ocupar. Pero también hay una segunda parte de saber quién soy yo.
Él grande, poderoso, maravilloso, y yo en todo lo contrario. Hay una canción que me gusta, no es muy de adoración, pero habla de eso. Es una canción que habla y da todos los sinónimos de quién es Dios, grande, poderoso. Y la otra parte dice, yo tan pequeño, tú tan puro, limpio, yo tan sucio y malo. Me gusta por esa letra, pero qué falta nos hace entender eso, quién es Dios y quién soy yo. Démosle la gloria al Señor. Darle la gloria es eso. El darle la gloria a Él nos va a librar de todas estas cosas, nos va a ayudar a que permanezcamos firmes. Así como es el inicio para ir hacia abajo también, al darle la gloria es el inicio, ¿sabe para qué? Para demostrar que nos hemos arrepentido, que queremos cambiar nuestra vida, que queremos ser diferentes, que no queremos ir en un proceso hacia abajo, sino que queremos ir en un proceso que honre a Dios, que lo alabe, hacia arriba, pero hacia arriba levantándolo a Él y nuestro corazón inclinado, humilde hacia abajo. Bueno, es como bien decía Spurgeon, un gran desafío. El vivir, para comenzar a vivir en la voluntad de Dios, no es el conocimiento, sino es el glorificar a Dios. O sea, Claro el yo que empezar sí. a conocer a Dios y glorificarle y no envanecerme, ¿no? Porque el envanecimiento a la larga genera una decadencia, no vivir hacia Dios, sino contra Dios. Claro que sí. No solo tenemos que aprender a darle la gloria a Él, sino que tenemos que aprender a glorificarlo como a Dios. En Éxodo 25, 34:14, Deuteronomio 4:24, habla de que nuestro Dios es celoso. A veces también nos ocurre, ¿verdad?, que cuando hablamos de que Dios es celoso, inmediatamente lo asociamos como somos nosotros. Claro, al celo del hombre, ¿no? Claro, como que somos como el celo casi el sinónimo de egoísta, ¿no? Para mí solamente, pero en un sentido egoísta. Aparte de darle la gloria a Él, no solo tenemos que pensar en darle la gloria, como ya venimos hablando bastante, sino también en glorificarlo como a Dios, es decir, cómo se merece Él ser glorificado. Y ahí es donde yo le menciono estos versículos que hablan de que Él es celoso, de que nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. No podemos glorificar a Dios como glorificaríamos cualquier otra cosa o a cualquier otra deidad. Dios, mire, nuestro Señor es Dios de toda la creación, omnipotente creador. Él es el que era, el que es, el que ha de venir. ¿Cómo tenemos entonces que darle la gloria a Él y entender no solo de darle la gloria, sino cómo debemos de glorificarlo? No podemos glorificarle entonces como a cualquier otra cosa o deidad, ni como a una persona, ni siquiera podemos tratar como hablamos de como bajar a Dios para poder comprender esto, sino que debemos de darle, entender, ¿verdad?, que Él es Dios. Fuera de Él no hay otro. No existe ninguno otro. Él es el único, soberano. No hay ninguna deidad. Es más, la Biblia habla, Él es Dios por sobre todos los dioses, Rey de reyes, Señor de señores, grande, maravilloso, el único, poderoso, Rey de gloria. Nosotros debemos glorificar y recordar, ¿verdad?, cómo es Él. No le glorificamos, ¿verdad?, como un maestro o como muchos quisieran hacerlo, como un ser supremo, ¿verdad?, que, no sé, vive en el cosmos. No, como algunos dicen, sino que debemos glorificarle como a Dios. Él, ¿verdad?, nuestro Señor, Él, Jehová de los ejércitos, que cabalga sobre los cielos en poder y gloria, y que tiene en su diestra, ¿verdad?, el poder, el cetro eterno de justicia y equidad. Él es Dios, y como a tal debemos glorificarlo. Así es. Glorificar a nuestro Señor. No solo entonces debemos de entender que debemos de darle la gloria, sino que también debemos aprender a darle esa gloria y a glorificarlo como a Dios. Y ahí es un poco, y tiene mucho que ver con lo que comentabas, ¿verdad? Lo que veníamos hablando acerca de darle la gloria a Él, de encaminarnos, ¿verdad?, en este proceso, ¿verdad?, que nos va a ayudar, nos va a librar y nos va a hacer mantenernos firmes en Él, parados sobre Él, sobre nuestro amado Señor, la roca, que es Cristo. Y
¿verdad? Alabar y darle la gloria, la honra, el honor, todo lo que Él se merece, pero también hacerlo, como además lo hemos hablado muchas veces y también en la predicación de los domingos acerca del temor de Dios, de cómo debemos de glorificarlo como a Dios. Él es nuestro Dios, no hay nadie fuera de Él, no es algo así nada más. Aún cuando hiciéramos nuestras acciones y nuestro corazón fuera humilde, humillado, como hablaba el Salmo, como debemos hacerlo, debemos entender que Él sigue siendo Dios, que ni siquiera es gran mérito el que hacemos. Nosotros ni siquiera deberíamos analizar que hay que hacerlo, ¿verdad? El hecho de entender quién es Él es que no vamos a poder, es muy grande para tratar de entenderlo con la mente. Y ahí es donde actúa el corazón, y ahí es donde importa la humildad y un corazón, ¿verdad?, entregado a Él. Debemos de esforzarnos, mis hermanos, en esto. Este es el primer punto, el primer paso que nosotros debemos de tomar para no ir en decadencia, que es darle la gloria a nuestro Dios. Y como dice el Salmo, darle la gloria de vida, ¿verdad?, a su nombre. Así que hoy día, mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar la próxima semana con el punto número 2. Este era el 1. Dios les bendiga. Ocupen estos días para entender esto de darle la gloria, de darle el honor, de darle la gloria de vida a su nombre, de entender que Él es Dios soberano, Dios de dioses, Rey de reyes, soberano por sobre todas las cosas. Él no es alguien simple, Él es el dueño de todo, el creador de todo, el alfa, el omega, el principio, el fin. El dueño, fuera de Él no hay nada, no hay nadie. Él es todo en todo y en todo. No hay ni siquiera palabras para explicar que Él es Dios. Glorifiquémosle entonces como a Dios. Así es, hay un canto hermoso que también dice que Él es más grande de lo que podemos imaginar. Uf, sí. Así es cierto, no podemos encuadrar a Dios. Así es. Es imposible. Hermanos, Dios les bendiga. Ha sido una bendición Que estar con descansen. todos ustedes. Que descansen. Nos Buenas vemos con la ayuda del noches. Señor Chau, el chau. viernes y el domingo. Que estén muy bien. Dios les Dios les bendiga. bendiga. Adiós. Chau, chau. Hoy te rindo mi ser, todo mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpita, hay aliento en mí, Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, todo mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpita, hay aliento.